Las autoridades de Wuhan, donde se registraron los primeros contagios de la pandemia de COVID-19, planean llevar a cabo pruebas masivas a sus 11 millones de habitantes tras haber detectado un pequeño rebrote. La ciudad se dispone a iniciar una campaña de pruebas que duraría unos 10 días, aunque se trata de un plan que todavía está siendo estudiado y del que aún no se han revelado detalles. De confirmarse, la ciudad respondería con estas pruebas masivas a los temores de la población tras haberse detectado 6 nuevos casos en un complejo residencial. Wuhan y la provincia de la que es capital, Hubei, llevaban sin registrar ningún contagio desde el pasado 4 de abril, lo que llevó a esta región a rebajar del primer al segundo nivel su alerta sanitaria a principios de este mes. Las autoridades chinas aseguran que la aparición de nuevos casos de contagio a nivel local, cuando la pandemia parecía bajo control, son un recordatorio de que no se debe bajar la guardia en las tareas de prevención contra la enfermedad. No habrá renegociación entre Estados Unidos y China sobre su acuerdo comercial. Así lo declaró el lunes el presidente Donald Trump ante los trascendidos de que Pekín estaba interesado en reabrir las conversaciones. No, para nada, ni siquiera un poco, no estoy interesado. Firmamos un acuerdo. También escuché eso, que a ellos les gustaría reabrir las negociaciones para hacerlo mejor para ellos. China se ha aprovechado de Estados Unidos por muchos años, por décadas, porque hemos tenido gente en esta posición en la que estoy, en la oficina oval, que permitió que eso pasara. Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo comercial parcial en enero para poner fin a su guerra arancelaria. La semana pasada, ambas potencias confirmaron la implementación del pacto. La rectificación de lo negociado tiene lugar en medio de las críticas de Washington a Pekín por el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus. El gobierno de Trump considera al gigante asiático responsable de que el virus se haya propagado por el planeta, desencadenando la enorme crisis actual. El coronavirus se ha hecho presente incluso en la Casa Blanca. Trump dijo el lunes que estaba evaluando limitar el contacto con su vicepresidente Mike Pence, quien dio negativo a la prueba de COVID-19 tras confirmarse que su secretaria de prensa se encuentra contagiada. Crítica situación en cruceros varados con trabajadores a bordo. Al menos 4 tripulantes han fallecido por causas distintas a la COVID-19 en menos de 10 días, 3 por aparente suicidio. En Miami, 14 trabajadores iniciaron una huelga de hambre para exigir a Royal Caribbean su vuelta a casa tras 2 meses sin noticias. Hay 104 cruceros tripulados en espera en aguas estadounidenses. A mediados de marzo, todos los cruceros fueron suspendidos hasta nuevo aviso. Los que tenían pasajeros consiguieron desembarcarlos tras complicadas negociaciones, pero los tripulantes que quedaron a bordo han estado desde entonces en un limbo. El continente americano superó en las últimas horas a Europa en número de casos de COVID-19, con 1,74 millones frente a los 1,73 del viejo continente, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Europa era desde mediados del mes de febrero el epicentro de la epidemia, en palabras del propio director general de la OMS, pero el mayor número de casos diarios en las últimas semanas, con países como Estados Unidos, Brasil, México, Perú o Canadá especialmente afectados, ha provocado que América le superara. En concreto, y según las cifras de las redes sanitarias nacionales ligeramente superiores a las de la OMS, Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones con 1,3 millones, Brasil el octavo con 169.000 casos y Canadá el 13º con casi 70.000 contagios, una cifra a la que también se aproxima Perú. Pese al mayor número de contagios, los fallecidos por COVID-19 en el continente americano, que el lunes superaron la barrera de los 100.000, son significativamente menos que los cerca de 160.000 registrados en el continente europeo. Estados Unidos ha confirmado más de 80.000 fallecidos, por 11.000 en territorio brasileño y casi 5.000 en Canadá, destacando también la cifra de más de 3.500 muertes en México.
Pese a las cifras, varios países americanos están elaborando planes de relajación de los confinamientos y otras medidas tomadas con anterioridad para frenar la expansión del nuevo coronavirus. A finales de febrero todo era fiesta durante el carnaval en Brasil, pero en esos tiempos el nuevo coronavirus ya circulaba de forma comunitaria. Eso asegura un estudio de la Fundación Osvaldo Cruz, que usa una metodología estadística de inferencia a partir de los registros de defunciones. Según el informe, el coronavirus empezó a diseminarse alrededor de la primera semana de febrero, 20 días antes del primer diagnóstico oficial en Sao Paulo y 40 días antes de que se confirmara la transmisión comunitaria. La mayor fiesta popular de Brasil se celebró este año hasta el 25 de febrero, y como cada año arrastró a grandes multitudes a las calles de Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador y otras ciudades. Un día después, el miércoles de ceniza, el país anunció su primer caso de la enfermedad. El estudio sugiere que al igual que en el país sudamericano, en Italia y Estados Unidos la diseminación comunitaria se inició de 2 a 4 semanas antes de la detección de los primeros casos importados. En todos los países analizados, incluidos China, Francia, Alemania, España y Reino Unido, la circulación del virus comenzó antes de que fueran implementadas las medidas de control. Atraca crucero en Uruguay para evacuar a sus tripulantes contagiados de COVID-19. El barco australiano Greg Mortimer atracó el lunes en el puerto de Montevideo para que a partir del martes, los 83 miembros de su tripulación que permanecen a bordo sean repartidos en 2 hoteles. Las 37 personas infectadas con el nuevo coronavirus serán trasladadas a un hotel donde cumplirán una cuarentena, y el resto que dieron negativo a las pruebas irán a otro alojamiento. Según lo dispuesto por las autoridades, quienes se vayan curando tras dar negativo en un test y hayan pasado 72 horas sin síntomas, podrán obtener el alta, para volver al buque o tomar un vuelo a sus hogares. No, para nada, calmos todos, muy callados, uno es marino y nunca uno se prepara para un abandono, un incendio, pero nunca para un virus, ¿no? Pero todo el mundo tranquilo y creo que contento de estar acá, ¿no? El barco, propiedad de la empresa Aurora Expeditions, estuvo fondeado a 20 kilómetros del puerto de Montevideo desde finales de marzo, tras detectarse casos de coronavirus entre sus más de 200 personas a bordo. Los cerca de 130 pasajeros, entre australianos, neozelandeses, estadounidenses y europeos, fueron evacuados entre el 10 y el 15 de abril, en corredores sanitarios dispuestos por el gobierno uruguayo. Tan solo un tripulante de nacionalidad polaca pudo abordar un vuelo para volver a su país. En tanto, un miembro filipino de la tripulación falleció por COVID-19. Con el telón abajo desde marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, el circo boliviano Abu Hadba se quedó en Cochabamba, en el centro del país. Sin ingresos por el espectáculo, los artistas decidieron hacer pan. Cuando empezó el tema de la pandemia, nadie tenía ahorro porque veníamos de mal. Y con lo que teníamos compramos un horno. La elaboración del pan comienza a las 5 de la madrugada, cuando un grupo prepara la masa con huevos, leche y levadura. A las 7 de la mañana ya comienza la venta. Vecinos y transeúntes no se resisten a la tentación. Y nos compran, de repente, no porque sea el mejor pan del mundo o porque sea el pan más grande, nos compran por apoyarnos. Todos participan, incluso un técnico de iluminación se disfraza de payaso para atraer a los compradores. Me tocó agarrar un espejo, mi maquillaje y bueno, la nariz, la peluca, mi traje. ¿Para qué? Para así mismo atraer a la gente para que nos compren pan. Los casi 30 empleados y artistas del circo elaboran entre 200 y 350 panes y venden cada uno en unos 7 centavos de dólar. Me parece muy valorable el hecho de que estén viendo la forma de generar algún ingreso con el pan en el circo, porque obviamente todos estamos en una necesidad.
El circo ansía que la cuarentena que comenzó el 17 de marzo y mantiene suspendidos los espectáculos pase pronto y el lugar recupere el público sus risas y aplausos. Perú inició una campaña masiva de pruebas rápidas de COVID-19 en mercados de alimentos. Las autoridades sanitarias emprendieron la acción desde el lunes con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas, después de que estas zonas comerciales se volvieran los principales focos de propagación del virus. Si el muestreo resulta que tiene más del 30% de los comerciantes dan COVID positivo, vamos a proceder con el cierre inmediato de este mercado. Unos 1.500 comerciantes de Ciudad de Dios, un mercado de alimentos frescos del sur de Lima, se realizaron la prueba del nuevo coronavirus. Y nos han sorprendido. Y tenemos mercadería en el mercado guardado. Ahora, ¿eso cómo vamos a hacer? Si es que van a cerrar. Vamos a perder. Si toman decisiones así, ¿cómo cree que la cadena productiva se va a mantener? No se va a llegar a mantener. Esto lo toman ligeramente. El centro comercial tuvo que ser cerrado 2 días para su desinfección. Unos 36 mercados serán sometidos al protocolo durante este mes, según informaron las autoridades, y se ha hecho obligatorio el uso de guantes y mascarillas, al igual que en los bancos. A nivel nacional se han cerrado ya 15 mercados. Según la presidencia, en el país hay más de 2.000 de ellos, de los cuales se deben intervenir 380 para reducir los contagios. Perú, que registra casi 70.000 casos positivos de coronavirus y cerca de 2.000 fallecidos, declaró emergencia nacional hasta el 24 de mayo. España refuerza sus medidas para proteger su desconfinamiento. A partir del viernes se impondrá una cuarentena de 14 días a todo aquel que venga del extranjero. Además, desde el mismo día se restringen las llegadas por mar y aire desde países Schengen, el espacio europeo de libre circulación. Esto significa que desde naciones como Francia, Alemania o Bélgica solo podrán entrar por barco y avión ciudadanos españoles, residentes en España, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o quienes documenten causas de fuerza mayor. Tenemos que hacer un ejercicio de prevención, al menos durante el periodo de tiempo suficiente para garantizar que no corremos riesgos y que otros países consiguen llegar al nivel de control que nosotros hemos conseguido. España cerró en marzo sus fronteras terrestres con Francia y Portugal y restringió la llegada de viajeros procedentes de fuera del espacio Schengen. Las nuevas medidas fueron adoptadas por el gobierno al día siguiente de que comenzara el proceso de flexibilización de las restricciones, que por ahora permite a la mitad de la población española moverse solo dentro de su provincia. La desescalada no se aplica todavía ni en Barcelona ni en Madrid, 2 de las ciudades más afectadas por la pandemia. El gobierno ruso ordenó el lunes el fin de 6 semanas de desempleo pagado a causa del confinamiento para frenar el nuevo coronavirus. Empezando desde mañana, mayo 12, el periodo nacional de días no laborables se terminará en todo el país y para todos los sectores de la economía. Pero la lucha contra la epidemia no ha terminado, su peligro permanece. Sin embargo, el desconfinamiento será por regiones, según dictan los científicos. Moscú, principal foco epidémico, seguirá confinada al menos hasta el 31 de mayo. Solo volverán al trabajo la industria y la construcción. Con más de 220.000 contagios confirmados, Rusia es el 4º país con más enfermos después de Estados Unidos, España y Reino Unido. Sin embargo, su tasa de letalidad es muy baja en comparación con estos países, con poco más de 2.000 muertos según datos oficiales, aunque muchos temen que esté infravalorada. Como la experiencia mundial ha mostrado, fue la falta de preparación y sobrecarga de los sistemas de salud lo que se volvió la principal causa de alta mortalidad, y no permitió salvar a los que podían ser ayudados. Y nosotros, repito, ahora podemos dar esa asistencia. Putin insistió en que la política de test masivos permite detectar oportunamente casos asintomáticos y más leves para atenderlos y aislarlos. El mandatario también destacó la necesidad de relanzar la maquinaria económica con la reapertura de sectores básicos y anunció una serie de nuevas ayudas financieras a las familias y las empresas, a las últimas mediante periodos de gracia fiscal para frenar el desempleo.
Rusia superó los 232.000 casos del nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia, según el recuento del martes de la France Press, a partir de cifras oficiales. La cantidad de casos lo convierte en el segundo país con más contagios del mundo, detrás de Estados Unidos, que acumula más de 1.300.000 infectados. Reino Unido está tercero, con más de 223.000. Las autoridades rusas han registrado más de 10.000 casos diarios desde hace una decena de días, luego de decidir hacer pruebas masivas para identificar y aislar a los contagiados. Entre los infectados está el vocero de la presidencia, Dmitry Peskov, que se encuentra en el hospital, según reportaban el martes agencias de noticias. Sin embargo, con respecto a las personas fallecidas, el país ha registrado poco más de 2.000, muy por debajo de las cifras de muertes de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, España, Brasil o Alemania. Rusia afirma que se debe a la aplicación de pruebas masivas de detección, pero también a que en marzo ordenó el confinamiento de viajeros procedentes de países afectados, así como el de poblaciones en riesgo, y reorganizó el sistema sanitario. Los críticos difieren y afirman que las autoridades atribuyen fallecimientos por COVID-19 a otras causas, y por lo tanto quedan fuera de las estadísticas. El país inició el martes un prudente desconfinamiento por regiones. Las zonas menos afectadas reabrieron algunos comercios, pero la mayoría de los sitios públicos permanecen cerrados, incluidos los restaurantes, y las concentraciones o grandes reuniones de personas siguen prohibidas hasta nueva orden. Moscú, principal foco de la pandemia, permanecerá en confinamiento hasta el 31 de mayo, aunque se autoriza a la construcción y a la industria a reanudar el trabajo. Un incendio mortal en San Petersburgo. Al menos 5 personas murieron el martes en un hospital de la segunda ciudad de Rusia y otras 150 fueron evacuadas. Según la agencia oficial TASS, el centro médico está readaptado para recibir a pacientes con la enfermedad del nuevo coronavirus. Los pacientes estaban en el servicio de cuidados intensivos. El incendio se inició en el área donde las personas eran tratadas. El gobernador de San Petersburgo, citando información preliminar, dijo que se cree que la causa del incendio fue un cortocircuito que llevó a que un ventilador se prendiera fuego. Se trata del segundo incendio en pocos días de un hospital para pacientes con coronavirus, luego de uno ocurrido el sábado en Moscú que terminó con una persona fallecida. Vuelta a casa para europeos varados en Panamá y Honduras. Más de 150 personas atrapadas por los cierres de fronteras fueron repatriadas el lunes en un vuelo humanitario a Francia. A ellos se unieron otros 60 europeos en el aeropuerto hondureño de San Pedro Sula, pero debido a un decreto adoptado el lunes en Francia, algunos tuvieron que quedarse en tierra. Vamos a aplicar la nueva medida que resulta del decreto adoptado en Francia sobre distanciamiento social de 1 metro en aeronave. Esto nos lleva a posponer hasta mañana el vuelo de ciertos pasajeros. El plan inicial es repatriar a 300 europeos de 22 nacionalidades. En el barco vivíamos muy aislados y ver todo esto ha sido realmente un shock. El mundo lleva 2 meses así, pero para nosotros es totalmente nuevo y es un shock. No sé lo que nos vamos a encontrar. Vamos a esperar 2 días extra en Ciudad de Panamá porque solo a la mitad del número de personas se les permite abordar por distanciamiento social. En este primer vuelo había 59 franceses, 27 españoles, 18 alemanes, 12 italianos y 10 holandeses, entre otros. Dos ataques en una sangrienta jornada en Afganistán. Uno de ellos fue perpetrado por 3 hombres armados que irrumpieron el martes en un hospital de Kabul, matando a personal sanitario, mujeres internadas y bebés recién nacidos. El hospital tiene una importante maternidad en la que trabajan extranjeros de la ONG Médicos Sin Fronteras. Un centenar de personas fueron auxiliadas por las fuerzas de seguridad afganas durante una operación que llevó varias horas y que terminó con los atacantes abatidos. Una hora después, un kamikaze detonó explosivos en el funeral de un comandante de policía en la provincia oriental de Nangarhar, provocando decenas de muertos y heridos. Los insurgentes talibanes negaron su implicación en cualquiera de los ataques, que se producen un día después de una serie de explosiones en un distrito del norte de Kabul. El estallido de violencia en Afganistán coincide con la crisis sanitaria del coronavirus, que obliga a llevar a cabo operaciones militares en todo el país para impedir las contaminaciones.